Vamos a prepararnos en este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios, para poder meditar juntos a ver lo que Dios nos quiere decir en esta tarde-noche. Estaba hablando a la mañana con algunos hermanos y decían, bueno, cómo Dios está hablando a la iglesia, cómo Dios está trayendo palabra a la iglesia, cómo Dios nos está sacudiendo en lo espiritual. Y qué bueno que nosotros podamos sentir eso, de que estamos sacudidos en lo espiritual. ¿Por qué sacudidos? Porque, las cosas de este mundo, ¿no? La realidad de este mundo siempre nos quiere distraer, muchas veces nos quiere distraer los problemas que podemos pasar, las situaciones personales, familiares, nuestro entorno, siempre nos van a querer apartar del propósito de Dios, de estar enfocados realmente en lo más importante. Muchas cosas hay importantes en nuestra vida, nuestra familia, como decimos, nuestro trabajo, nuestros deseos, nuestros anhelos. Hay muchas cosas importantes. Cada área de nuestra vida hay muchas cosas importantes. Y Dios nos quiere bendecir en esas cosas. Pero como decimos, lo más importante no lo podemos negociar. No lo podemos negociar, no lo podemos cambiar. Por eso necesitamos volver siempre a Dios, volver a su palabra y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, para que Jesús nos hable y poder estar atento a lo que Dios nos está hablando. Este mes es el mes del Espíritu Santo, que estamos hablando cada tema, cada miércoles, sábado y domingo estamos hablando y profundizando por medio de la palabra el tema del Espíritu Santo. Y saben que uno de los pasajes que más se habla acerca del Espíritu Santo es en uno de los evangelios, ¿no? Es en San Juan. Y quien lo habla también es maravilloso porque Jesús habla sobre este tema. Tanto en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, porque es la misma presencia de Dios. En el Nuevo Testamento se habla, ¿no? El apóstol Pablo habla mucho sobre el Espíritu Santo, pero uno de los pasajes que más se habla acerca del Espíritu Santo y nos enseña y nos dice las funciones que tiene el Espíritu Santo es en San Juan. Y es maravilloso porque es un diálogo de Jesús con los discípulos. No era cualquier momento, no era al principio ni a la mitad del trabajo ministerial de Jesús, sino era en las últimas horas. Por eso es tan maravilloso esto que vamos a compartir hoy. Las últimas horas, los últimos momentos de Jesús se mencionan en San Juan. Solamente en San Juan se menciona, en los otros evangelios se nombran, se habla, ¿no?, de diferentes situaciones, de la crucifixión, del momento de que Jesús estaba preparándose con los discípulos, que estaba compartiendo la cena, y después cuando Jesús lo arrestan y lo llevan a la cruz. Todos los evangelios más o menos hablan sobre ese tema, pero el único libro que habla, ¿no?, de los últimos momentos del diálogo de Jesús con los discípulos es San Juan. Por eso yo les animo, ¿no?, para que nosotros podamos leer. Yo preparé unas partes de algunos versículos del capítulo 14 de Juan y también del capítulo 16, pero desde Juan 14 al 17 son las últimas horas de Jesús con los discípulos. Y ahora vamos a ver el primer diálogo. Esta primera parte vamos a ver el primer diálogo de Jesús con los discípulos, ¿no? Es un diálogo muy, muy interesante. Después la segunda parte vamos a ver Jesús hablando del Espíritu Santo y de la función del Espíritu Santo. Por eso, no sé si creo que lo colocaron o lo van a colocar los hermanos, la palabra de hoy, la palabra de Dios, la palabra que nos quiere ministrar Dios es el título, ¿no? El título, ahora vamos a leer en algunos momentos los versículos, pero el título es Consuela, enseña, convence y guía, ¿no? Consuela, enseña, convence y guía. Ahí lo tienen. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces Juan 14 al 17 es un diálogo íntimo del Maestro con los discípulos en los últimos momentos. Dice la palabra en esos capítulos del 14 al 17 que los anima, los fortalece, les habla, los ministra, les enseña y aún ora por ellos. Y no solamente ora por los discípulos, sino por cada uno de los que estamos acá.
Por eso es tan maravilloso Juan, del 14 al 17, porque también Jesús se toma el tiempo de orar no solamente por los discípulos, sino por cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice que ora por los que han de venir, por los que han de creer en su nombre. Así que qué hermosa palabra que vamos a compartir, que podamos estar despiertos en lo espiritual, hermanos. Vamos a leer Juan 14, del 1 al 11, este primer diálogo, esta primera parte, y poder meditar en lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Juan 14 dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Amén a la palabra. ¿Vieron cuando uno tiene un diálogo con una persona, con un familiar o con un amigo? Estando 2 o 3 personas y uno habla, justo dice algo y mete la pata. ¿A cuántos les pasó eso? Mete la pata y después quiere arreglarlo, ¿no? Quiere arreglarlo y mete nuevamente la pata. Es como decir, bueno, metí la pata otra vez, es mejor callarme. Yo cuando leía este pasaje, cuando leía esto, pensaba en esto, ¿no? Porque yo quiero que aparte de lo que yo pueda hablar, ¿no? El Espíritu Santo esté hablando, el Espíritu Santo esté hablando y esté hablando sobre esta palabra y poder sentirnos reflejados y poder ser humildes y ver que muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación que los discípulos. Después de haber pasado 3 años con Jesús, los discípulos comienzan a estar tristes, ¿no? Porque el Maestro les venía anunciando que ya no iba a estar con ellos, que iba a ser crucificado, iba a ascender al cielo, ya no iba a estar con ellos. Varias veces Jesús les anunció esto a los discípulos. Ahora los discípulos como que se le cayó la ficha y empezaron a ponerse tristes, angustiados. Por eso el primer versículo que leímos, Jesús ve la condición de ellos, sabe lo que están sintiendo. Dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. Y habla que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos lugares, y que Él iba a preparar un lugar para después traerlos con Él. Jesús, el Maestro, les venía anunciando que iba a morir y ya no estaría con ellos físicamente. Por eso están tristes y angustiados en este tiempo. Y Jesús le da una palabra. Fíjense algo maravilloso, ¿no? Jesús, los últimos momentos, sabía lo que iba a sufrir. Sabía que el castigo iba a ser duro. Sabía todo lo que iba a sufrir. Todas las palabras ofensivas, cómo iba a terminar en la cruz. Sabía todo el dolor que iba a sufrir por cada uno de nosotros. Pero no se centró en eso en las últimas horas. No se quedó a sufrir en una habitación solo, diciendo: no quiero ver a nadie porque estoy sufriendo, ya estoy padeciendo el dolor, porque sé lo que me espera. Sino que se ocupa de los discípulos. Qué maravilloso que es nuestro Jesús. Qué maravilloso. Por eso decíamos que la fidelidad de Dios es grande, maravillosa. Jesús se olvida del dolor que iba a padecer y se ocupa del dolor, de la angustia que estaban pasando los discípulos. Por eso hay tanto material en esta palabra. Tan hermoso es nuestro Señor Jesús.
Pero cuando Jesús le dice, ustedes conocen el camino, por eso les decía, cuando uno mete la pata y después quiere arreglarla y es peor. Dice, ustedes conocen el camino, Jesús le decía a los discípulos. Ahora Tomás le dice, no sabemos, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino? Es como que algunos de nosotros estemos viniendo hace 3 años a las reuniones, ¿no? Estemos congregándonos, escuchando la palabra, cada reunión, y en un momento digamos, no sé cuál es el camino, no sé lo que Dios quiere para mi vida y lo que tengo que hacer, ¿no? Es algo parecido, creo, ¿no? Es encontrarnos que pasen 3 años y decir, bueno, no sé por qué estoy acá en la iglesia, o no sé quién es Dios, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé hablar con Dios, no sé orar, no sé leer la palabra, ¿no? Encontrarnos así en esa situación. Creo que Jesús, al escuchar a los discípulos, se estaría agarrando la cabeza. ¿Vieron en los WhatsApp las imágenes que tenemos? Una de las imágenes, cuando uno quiere decir, bueno, algo que le sorprende o algo así, que uno pone la carita así, ¿no? Que muchas veces lo usamos. Bueno, creo que ahí, ese momento, esa carita era justa para lo que Jesús estaba escuchando de los discípulos. Y no solamente con esta frase de que, Señor, no sabemos a dónde vas, menos sabemos el camino. Le estaban diciendo a los discípulos, porque todos pensaban así, más allá que uno de ellos estaba hablando. Podían haberse callado ahí, ¿no? Pero como que redoblaron la apuesta en las preguntas a Jesús. Ahora Felipe le dice a Jesús, déjanos ver al Padre y con eso nos basta, ¿no? Déjanos ver al Padre y ya está, ya, ahí sí te creemos, ahí sí sabemos que vos sos el camino, lo que vos nos estás diciendo es verdad, sabemos, vamos a tenerla clara. Déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Ahora, cuando yo pensaba en esto, ¿no? Los discípulos, ¿no? Como que le estamos dando con un caño a los discípulos, pero yo pensaba en nosotros, ¿no? En nuestra realidad espiritual muchas veces. ¿En qué condición nos encontramos nosotros, ¿no? Con respecto ahí a conocer a Dios, a conocer a Jesús, a saber lo que tenemos que hacer? ¿Sabemos cuál es nuestro camino como cristianos? ¿Cuánto conozco a Jesús? La oración creo que en este tiempo tendría que ser, Señor, ayúdame a conocerte. Hazme dar cuenta que tú eres el camino a seguir. No quiero tomar un camino, un atajo, porque tú eres el camino. Señor, en ti está la verdad que necesito escuchar. Este mundo está lleno de mentiras, lleno de palabras, pero tú eres fiel y verdadero. Tú eres la vida que desea mi alma, Señor, para poder estar satisfecho, para disfrutar la vida, esa vida abundante que solo vos, Jesús, me podés dar. Tú eres la vida abundante que yo necesito. Saben, hermanos, que los discípulos habían aprendido muchas cosas habían aprendido de Jesús, como que su fe empezaba a aumentarse, muchas cosas estaban viviendo, pero para seguir adelante necesitaban el poder del Espíritu Santo. Por eso este mes estamos hablando del Espíritu Santo. Para lo que estaban ahí disfrutando junto con Jesús estaba bien, pero Jesús se iba a ir y la tarea iba a ser, la misión iba a ser dura, iba a ser difícil. Por eso necesitaban el poder del Espíritu Santo. Ya Jesús no iba a estar con ellos, pero Jesús les decía, bueno, yo me voy, pero les voy a dejar un defensor, les voy a dejar un consolador, alguien que los va a ayudar para la tarea que ellos tenían por delante los discípulos. Necesitaban el poder del Espíritu Santo para pasar a otro nivel de mayor gloria y de revelación para la tarea que Jesús les había encomendado. En ese diálogo de Jesús y los discípulos aún no comprendían que Jesús era Dios, ¿no? Esa es una de las cosas, que ellos no comprendían que estaban delante del Mesías, pero el Mesías era Dios mismo hecho carne, hecho una persona humana. Todavía no comprendían, más que ellos como judíos, la mayoría judíos, ahí las personas que escuchaban a Jesús, judíos, jamás se les hubiera pasado por la cabeza de que Dios es en 3 personas. Por eso ellos tienen el texto bíblico que también nosotros tenemos y lo leemos. O sea, Jehová o el Señor uno es.
Creo que Jesús, si le decía, pero yo soy Dios, aunque ahí en esta palabra le está diciendo, pero ellos por eso no comprendían eso. Por eso necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a comprender muchas cosas que en ese momento no comprendían. Cuando vino el Espíritu Santo empezó a manifestarse sobre ellos. Juan, uno de los discípulos, escribe en 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahí, cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en los discípulos, cuando trajo revelación sobre realmente quién era Jesús y lo que era el Evangelio y lo que era Dios, ahí empezaron a comprender. Después de mucho tiempo, Juan escribe esta carta a la iglesia diciendo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios uno es. Son 3 en uno, decía Juan. En ese momento, cuando estaban en ese diálogo, jamás se le hubiera pensado en eso, porque no comprendía con su razón humana y con lo que había aprendido, pero cuando el Espíritu Santo empezó a traer revelación sobre su vida, algo transformador empezó a cambiar en ellos. Y Jesús les hablaba acerca de este tema. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad les va a enseñar todas las cosas. Decíamos que ellos aprendieron muchas cosas, los discípulos, pero hubo un mayor peso de gloria y de revelación cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, cuando Jesús sopló sobre ellos, cuando empezaron a orar en ese aposento alto, empezaron a clamar y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Por eso nosotros, hermanos, como hijos de Dios, para la tarea que tenemos por delante, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando uno acepta a Jesús como Salvador y Señor, ya el Espíritu Santo está reinando en nuestros corazones. Pero también dice la palabra que el Espíritu Santo puede estar apagado, entristecido o ahí dejado de un lado. Por eso necesitamos de manera urgente en lo espiritual dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos guíe, nos hable, nos ministre, nos impulse a buscar a Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo a la muerte, dice la palabra. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo a la muerte. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, cuando estaba ungido con el Espíritu Santo, dice la palabra que se levantó en Pentecostés y en otros lugares se levantó sin miedo. No tenía miedo a nada ni a nadie. Se levantó y le dijo a la congregación, a la gente, a la multitud que estaban ahí: ustedes mataron a Jesús, lo crucificaron, ustedes mataron al autor de la vida. Ya no tenía miedo. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Y hay muchos ejemplos más de antes y un después, cuando el Espíritu Santo empezó a gobernar la vida de ellos, cuando estaban prendidos fuego, podríamos decir, cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Lo negó 3 veces por miedo a la muerte. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a manifestarse sobre su vida, se levantó, ¿no? Y los acusó y le dijo: ustedes mataron a Jesús y necesitan arrepentirse para poder acercarse a Dios, para poder estar en paz con Dios, para que esos tiempos de refrigerio espiritual vengan sobre sus vidas. Ustedes, casa de Israel, dijo, mataron a Jesús, pero Dios le ha hecho Señor y lo levantó con poder, resucitó. Entonces necesitan arrepentirse para que Dios los perdone y puedan recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro dijo con valentía, sin importar ya no tenía miedo como antes, ya no tenía miedo a la muerte. Jesús, al ver a sus discípulos que estaban angustiados, les dice que Él se tenía que ir, pero les iba a dejar el Consolador, al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, quiero que podamos, después de este diálogo, después de ver que Jesús de amor y de misericordia, que se ocupa de los discípulos, que tiene paciencia, ¿no? Aún sabiendo que 3 años pasaron y muchas cosas no entendían todavía. Habían comprendido muchas cosas, pero muchas cosas no entendían. Y solamente el Espíritu Santo podía hacerles entender. El Espíritu de verdad, como Jesús les hablaba y como vamos a leer ahora. Por eso quiero que podamos reflexionar juntos en algunas funciones del Espíritu Santo que Jesús les mencionó
ahí, cuando estaba hablando con ellos, después de ese diálogo, Jesús les empieza a hablar, ¿no? Les empieza a hablar de que tenían que tener comunión con Él y que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, que lo iba a fortalecer, que no iban a estar solos, que iban a estar con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a estar sobre ellos y que el Espíritu Santo les iba a enseñar. Y acá Jesús les habla de varias funciones del Espíritu Santo. Por eso quiero que me acompañen en Juan 14, del 25 al 27. Ahora lo vamos a tener en la pantalla. Después vamos a leer algunos versículos más de Juan 16, del 7 al 13. Pero vamos a comenzar en Juan 14, del 25 al 27. Esos 3 versículos. Dice: les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Después los próximos versículos en Juan 16, del 7 al 13, el otro texto, sigue diciendo Jesús: pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente, quién recibe el juicio de Dios, quién es pecador, el que no cree en mí, quién es inocente, yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán, quien recibe el juicio de Dios, el que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Gloria a Dios por su palabra. Fíjense que Jesús les está hablando, les está enseñando a los discípulos acerca del Espíritu Santo, de las funciones, para que ellos lo vayan conociendo al Espíritu Santo. Las funciones que acá nombra Jesús no son las únicas, hay muchas más, pero acá nombra que es el Consolador, el Espíritu Santo va a ser el Consolador. Jesús le estaba hablando a los discípulos, pero también nos habla a nosotros. El Espíritu Santo tiene la función de consolar nuestra vida. El Espíritu Santo tiene la función de ser un maestro para nosotros, porque nos enseña. O sea, el maestro enseña. Por eso el Espíritu Santo es nuestro maestro, nos enseña, nos hace acordar las cosas. Estaba diciendo Jesús, el Espíritu Santo tiene la función de convencer al mundo de pecado. Nos convenció a nosotros, trajo luz a nuestra vida, para que podamos saber que necesitamos de Él, de que somos pecadores y solo en Él hay salvación. Y lo cuarto que habla de la función del Espíritu Santo es que es la guía para nuestro caminar. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo los iba a consolar, los iba a alentar para seguir adelante con sus propósitos. No iban a estar solos. La iglesia en ese tiempo que se despertaba con poder del Espíritu Santo, iba a ser difícil, muchos iban a ser perseguidos, muchos iban a ser masacrados, muertos. Hay un título que dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Iban a venir momentos difíciles para la iglesia, de gloria y de poder, pero momentos difíciles. Por eso necesitaban el Espíritu Santo como consolador, como defensor, como el que les iba a dar la fuerza para seguir adelante en toda la tarea, la misión que Jesús les había encomendado. Maestro, el Espíritu Santo como maestro, Él les enseñará todas las cosas, Jesús les decía. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les hablé. Así como los discípulos debían aprender mucho más de Dios, también necesitamos que el poder del Espíritu Santo nos traiga más revelación a nuestra vida en este tiempo, en estos tiempos difíciles y complicados. Que el Espíritu Santo traiga revelación sobre qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer, qué cosas profundizar, qué cosas hacer en nuestra vida. Ocupar bien el tiempo, ocupar cada cosa, como dice la palabra, a su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. No distraernos, no dejar que este mundo nos distraiga con las cosas pasajeras.
quizás con cosas importantes, pero darle lugar a Dios, que tiene que ser lo primero para nuestra vida. Por eso necesitamos más que nunca que el Espíritu Santo traiga una revelación especial para nuestra vida y para nosotros en lo personal, pero para nuestra familia y para el ministerio. Convence, el Espíritu Santo convence, nos convence de pecado, es decir, nos hace dar cuenta, el Espíritu Santo nos hace dar cuenta de que necesitamos a Dios, nos hace dar cuenta de que estamos alejándonos de su presencia, nos hace dar cuenta que solo en Dios hay salvación. El Espíritu Santo nos ilumina para que podamos caminar por los caminos que Dios quiere que transitemos, para conocerlo más profundamente. Y solo a través de Jesús podemos ser salvos, ser restaurados y tener una vida abundante. Por eso el Espíritu Santo nos convence, nos hace dar cuenta, nos ilumina. Pero también el Espíritu Santo es una guía para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? ¿Cuándo lo tenían que hacer? ¿Cómo lo tenían que hacer? ¿Cómo tenían que continuar la tarea que Jesús les encomendaba? El Espíritu Santo, le dijo Jesús, Él los guiará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Guiar, ¿no?, significa indicar el camino, orientar hacia un lugar específico. Eso es lo que significa guiar. Y cuánto necesitamos que Dios nos oriente. Cuántas veces estamos desorientados, estamos alejados de la presencia de Dios o distraídos, o aún quizás estamos acá, quizás sirviendo a Dios, asistiendo a las reuniones, pero muchas veces estamos desorientados con problemas o situaciones que podemos pasar, que están en nuestra mente constantemente, problemas o situaciones, cosas que no podemos manejar. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos oriente, nos lleve a ese lugar específico donde Dios quiere llevarnos. Necesitamos de manera urgente, más que nunca, y cada vez más, que el Espíritu Santo nos indique qué pasos dar, qué decisiones tomar, para después no agarrarnos la cabeza y decir, ¿por qué hice esto? Pensé que era de Dios. No todas las puertas que parece que se abren son de Dios. ¿Cuántas veces decimos, sí, esto es de Dios? Esta puerta la abrió Dios y quizás no la abrió Dios. Quizás es una oportunidad, quizás es algo que tenía que pasar. Y nosotros creemos que es lo que Dios quiere para nosotros. O es lo que creemos que Dios nos está indicando. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Para estar seguros, para dar pasos firmes. Y no decir, bueno, yo pensaba que esto era de Dios. Pero me estoy dando cuenta que no era de Dios esto. Que no era por donde Dios quería llevarme. Por eso necesitamos la claridad del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Que nos oriente, porque muchas veces perdemos el rumbo en lo espiritual, nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, nos distraemos o aún perdemos el tiempo. Jesús le dijo, ustedes saben el camino. Ahora los discípulos se ve que todavía no comprendían totalmente el camino. Los discípulos estaban un poco desorientados, pero hermanos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando se manifestó el poder del Espíritu Santo, ¿cómo cambió las cosas? ¿Cómo cambió las cosas para ellos? ¿Cómo Dios obró a través del Espíritu? ¿Cómo Dios los guió? ¿Cómo Dios se manifestó con gloria y con poder? ¿Cómo estaban encendidos en lo espiritual? Ya no tenían miedo como tenían antes. Ya no tenían la mentalidad que tenían antes. Aunque cuando estaban en el tiempo de Jesús, muchas cosas habían cambiado en sus vidas. Jesús estaba tratando con ellos, les estaba enseñando. Estaban pasando un hermoso tiempo, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, un mayor nivel de gloria y de poder vino sobre sus vidas y pudieron cumplir la misión que Jesús les encomendó. Por eso sabían lo que tenían que hacer, dónde ir y qué hacer cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Por eso Pedro y Juan, cuando fueron amenazados para no predicar más de Jesús, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya no tenían miedo, ya no les importaba lo que decían los demás, los religiosos, los maestros de la ley, los escribas, las personas ahí. Ya no les importaba, sino decían, no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de Jesús. Está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en nuestro ser. No lo podemos dejar de hacer. Y aunque muchas veces fueron a la cárcel, fueron golpeados, amenazados, dice la palabra que salían de la cárcel con gozo, con alegría, oraban para que Dios les dé fuerza y seguían adelante. No decían, voy a esperar un tiempo para que todo se calme y ahí voy a consagrar mi vida a Dios. Voy a esperar un tiempo para que los problemas se solucionen y ahí voy a ir a la iglesia y ahí voy a ir al grupo de crecimiento. O ahí voy a buscar a Dios y voy a entregar mi vida cuando los problemas se calmen. No, los discípulos pedían fuerzas al Espíritu Santo y seguían adelante, aún seguramente chorreados de sangre, golpeados, doloridos, pero orando. Y el lugar donde oraban temblaba y el poder del Espíritu Santo venía sobre ellos y salían a predicar la palabra en el templo y en todas las casas, dice la palabra en Hechos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué estamos oyendo? ¿Estamos viendo más las situaciones o los problemas de eso estamos viendo y por eso hablamos de eso? ¿O de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos escuchando en este tiempo? Hermanos, debemos procurar dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas por completo, no una parte, toda nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie nuestra manera de pensar, para que podamos crecer espiritualmente. Ese tiene que ser un anhelo, decir yo quiero crecer espiritualmente. Si hace varios años que estoy acá y veo que no crezco tanto, bueno, ya está, ya no me amargo, ya no pienso en eso. Ahora decido, Señor, quiero crecer espiritualmente, no quiero mirar más hacia atrás, quiero ahora procurar tomar la decisión de crecer espiritualmente, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestros oídos puedan estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Cuando Jesús les habla acerca del Espíritu Santo, fíjense acá en uno de los versículos que acabamos de leer, Jesús hablando de las funciones del Espíritu Santo, enseñándole a los discípulos. Fíjense en esto que me llamaba la atención. Dice, tengo mucho más que decirle, pero en este momento sería demasiado para ustedes. En otra versión dice, no lo pueden soportar, no lo pueden entender. Jesús le está diciendo, quiero decir muchas cosas del reino de Dios. Quiero hablarles, mostrarles, enseñarles mucho más. Y ellos estaban sorprendidos por todo lo que estaban viviendo. Esto es maravilloso porque ellos estaban sorprendidos, admirados, maravillados de todo lo que estaban viviendo con Jesús. Pero Jesús le dice, yo quiero mostrarles más, quiero hablarles más, quiero revelarles más, pero no puedo. En este momento ustedes no lo van a poder soportar, no lo van a poder entender, no lo van a poder asimilar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas las cosas. Ustedes ahí van a poder comprender todo lo que yo quiero hablarles. Nosotros, si nos remontamos a los primeros capítulos de Juan, el primer encuentro de Jesús con alguno de los discípulos, ese maravilloso texto, esa maravillosa historia de cuando van a hablar y lo van a buscar a Natanael, diciendo, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Los primeros capítulos de Juan, hemos encontrado al Mesías. Entonces cuando Natanael viene, pero antes de venir dice, bueno, pero algo bueno va a salir de Galilea, o algo bueno va a salir de ese lugar donde vivo, donde nació Jesús, o donde está viviendo. Y dice la palabra, bueno, que vino. Y Jesús ahí, al encontrarse con Natanael, dice que Jesús destaca que era un verdadero israelita, donde no había mentira, donde no había engaño. Era un verdadero israelita consagrado a Dios, ¿no? Algo así con algunas palabras así de elogio de Jesús a Natanael. Y cuando Natanael le pregunta, diciendo, pero ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús le dice, no, yo ya te vi cuando estabas debajo del árbol, ¿no?
está en ese pequeño diálogo, y ahí Natanael se sorprende, dice, porque no me pudo haber visto ahí por la distancia, ¿no? Seguramente pensaba, ¿cómo pudo haberme? Entonces ahí se dio cuenta de que era el Mesías, que no estaba delante de cualquier maestro, y se sorprende, ¿no? Se sorprende con las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dice, bueno, desde este momento vas a ver a los ángeles cómo suben y bajan, ¿no? Diciéndole, haciéndole entender todo lo que va a empezar a ver Felipe, o sea, Natanael, Felipe y todos los discípulos, todo lo que iban a contemplar, que iban a hacer cosas maravillosas, de lo que iban a experimentar junto con Jesús. Y ahí realmente ellos vieron el poder de Jesús, y ellos se maravillaban, estaban admirados de estar con el Maestro. Ahora Jesús en las últimas horas les dice, quiero hablarles mucho más, quiero mostrarles, quiero revelarles más, pero no lo pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar, ahí van a comprender, ahí van a saber todo lo que yo quiero mostrar, todo lo que quiero hablar, que ahora no lo pueden asimilar. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que nos habla, que nos enseña, que nos guía. Todo lo que hace el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, le dijo Jesús. Un antes y un después en la vida de los discípulos se produjo a través del Espíritu Santo.